Cuentos de invierno de Isaac Dinesen. El joven del clavel. Hace 3/4 de siglo había en Amberes, cerca del puerto, un pequeño hotel llamado Queen's Hotel. Era un establecimiento pulcro y respetable donde se hospedaban capitanes de barco con sus esposas. A este hotel llegó, una noche de marzo, un joven sumido en la tristeza. Subiendo del puerto donde acababa de dejarle un barco de Inglaterra, se sentía el ser más solo del mundo, y no tenía a nadie con quien poder hablar de su aflicción, porque a los ojos del mundo parecía afortunado y sin problemas, un joven envidiado por todos. Era un escritor que había conseguido un gran éxito con su primer libro. Al público le había entusiasmado. Los críticos habían sido unánimes en sus elogios y había ganado dinero con él, después de haber sido pobre toda su vida. El libro, basado en su propia experiencia, trataba del duro destino de los niños infortunados y le había puesto en contacto con los reformadores de la sociedad. Había sido entusiásticamente acogido en un círculo de hombres y mujeres sumamente cultivados y nobles. Incluso se había casado, en el seno de esta comunidad, con la hija de un famoso científico, una hermosa joven que le idolatraba. Ahora iba a ir a Italia con su esposa a terminar allí su siguiente libro, cuyo manuscrito llevaba en la maleta. Su mujer le había precedido unos días porque quería visitar de paso su antiguo colegio de Bruselas. «Me sentará bien», había dicho ella sonriendo, «pensar y hablar de cosas que no sean tú». Ahora le esperaba en el Queen Hotel y no quería pensar ni hablar de otra cosa. Todo esto podía ser agradable, pero las cosas no eran lo que parecían. Casi nunca lo eran, pensó, pero en su caso resultaban ser exactamente lo contrario. El mundo se le había caído encima. No era extraño que se sintiese asqueado, mortalmente incluso, de él. Había caído en la trampa y se había dado cuenta demasiado tarde, porque en el fondo se daba cuenta de que nunca más escribiría un gran libro. Ya no tenía nada que decir, y el manuscrito de la maleta no era más que un mazo de papeles que le pesaba en el extremo del brazo. Le vino al pensamiento una cita de la Biblia, ya que de niño había asistido a la escuela dominical, y pensó: «No sirvo sino para ser arrojado y hollado por los pies de los hombres». ¿Cómo iba a enfrentarse con personas que le amaban y tenían fe en él, su público, sus amigos, su mujer? Jamás había puesto en duda que le amaban a él más que a sí mismas y que anteponían su interés al de ellos, por su genio y porque era un gran artista. Pero dado que su genio se había desvanecido, su futuro solo tenía 2 caminos posibles. O el mundo le despreciaría y abandonaría, o seguiría queriéndole sin tener en cuenta sus méritos como artista. Desechó esta segunda alternativa, aunque había pocas cosas cuyo pensamiento le asustara, con una especie de horror vacui. Parecía reducir el mundo a un vacío y una caricatura, a una casa de orates. Podía soportar cualquier cosa antes que eso. El pensar en su fama hizo que aumentase y se intensificase su desesperación. Si en el pasado había sido infeliz y le habían venido ideas a veces de arrojarse al río, al menos había sido asunto suyo. Ahora tenía la luz deslumbrante del renombre enfocada en él. 100 ojos le observaban, y su fracaso, o su suicidio, significaría el fracaso y el suicidio de un autor mundialmente famoso. Pero incluso estas consideraciones no eran sino factores secundarios en su desventura. En el peor de los casos, podía arreglárselas sin sus semejantes. No tenía gran opinión de ellos y podía verlos desaparecer. Público, amigos, esposa, con infinitamente menos pesar de lo que ellos habrían sospechado, con tal de poder quedarse cara a cara y en relación amistosa con Dios.
El amor a Dios y la certeza de que a cambio Dios le amaba más que al resto de los seres humanos le habían sostenido en épocas de pobreza y de adversidad. Sabía ser agradecido también. Su reciente buena suerte había sellado y confirmado el entendimiento entre Dios y él. Pero ahora le parecía que Dios le había vuelto la espalda. ¿Y si no era un gran artista? ¿Quién era él para que Dios tuviera que amarle? Sin sus poderes visionarios, sin su séquito de fantasías, bromas y tragedias, ¿cómo podía acercarse siquiera al Señor e implorarle desagravio? La verdad es que no era entonces mejor que los demás. Podía engañar al mundo, pero jamás en la vida se había engañado a sí mismo. Había perdido el afecto de Dios. Así que, ¿cómo iba a vivir ahora? Su cerebro desvariaba y le aportaba nueva materia de sufrimiento. Recordó la opinión de su suegro sobre la literatura moderna. Su característica, había tronado el anciano, es la superficialidad. La época carece de peso. Su grandeza está hueca. En cuanto a tu noble obra, mi querido muchacho... Por lo general, las opiniones de su suegro le tenían sin cuidado, pero en este momento estaba tan deprimido que le angustiaban un poco. Superficial, pensó, sería el término que el público y los críticos le aplicarían cuando conociesen la verdad. Trivial, falto de contenido. Calificaban de noble su obra porque había conmovido sus corazones al describir el sufrimiento de los pobres. Pero del mismo modo podía haber hablado del sufrimiento de los reyes, y los había descrito porque, dada la casualidad de que los conocía. Ahora que había hecho fortuna se daba cuenta de que no le quedaba nada que decir sobre los pobres, y de que prefería no saber nada más de ellos. La palabra superficialidad hacía de acompañamiento de sus pasos a lo largo de la calle. Mientras caminaba, iba pensando en todas estas cosas. La noche era fría, un viento ligero, cortante soplaba en contra. Miró hacia arriba y pensó que iba a ponerse a llover. El joven se llamaba Charlie Despard. Era bajo, delgado, una figura minúscula en la calle solitaria. Aún no había cumplido los 30 y parecía mucho más joven. Podía pasar por un chico de 17. Tenía el pelo castaño y la piel morena, pero los ojos azules, la cara estrecha y la nariz ligeramente ladeada. Sus movimientos eran extremadamente ágiles y andaba muy derecho, incluso en su actual estado de depresión y con aquella pesada maleta en la mano. Iba bien vestido, con una gorra Havelock. Toda su indumentaria tenía el aspecto nuevo y efectivamente lo era. Volvió a pensar en el hotel, preguntándose si no daría lo mismo estar dentro de una casa o en la calle. Decidió tomar una copa de coñac al llegar. Últimamente había recurrido al coñac en busca de consuelo. Unas veces lo había encontrado en él y otras no. Pensó también en su mujer que le estaba esperando. Quizás dormía en estos momentos. Si no había cerrado la puerta con llave y no llegaba a despertarla y hacerla hablar, tal vez su proximidad fuese un consuelo para él. Pensó en su belleza y en lo cariñosa que era con él. Era una joven alta, de cabello amarillo y ojos azules, tez blanca como el mármol. Su rostro habría sido clásico si la mitad superior no fuera un poco más corta y estrecha con relación a la mandíbula y la barbilla. Esta misma peculiaridad se repetía en el cuerpo. La mitad superior era un poco demasiado corta y delgada comparada con las caderas y las piernas. Se llamaba Laura. Tenía una mirada limpia, grave, bondadosa, y sus ojos azules se llenaban fácilmente de lágrimas de emoción. La misma admiración que sentía por él las hacía correr abundantemente cuando le miraba. ¿De qué le valía a él todo eso? En realidad no era su esposa.
Laura se había casado con un fantasma de su propia imaginación y él se había quedado fuera, al margen. Llegó al hotel y se dio cuenta de que no le apetecía el coñac. Se detuvo en el vestíbulo, que le pareció una tumba, y le preguntó al portero si había llegado su mujer. El viejo le dijo que Madame había llegado sin novedad y que había informado que Monsieur llegaría más tarde. Se ofreció a subirle la maleta, pero Charlie pensó que era mejor llevar él su propia carga. Así que le preguntó el número de su habitación. Subió la escalera y recorrió el pasillo solo. Para su sorpresa, encontró la doble puerta de la habitación sin cerrar con llave y entró. Le pareció el primer detalle favorable que el destino tenía con él desde hacía mucho tiempo. La habitación, al entrar, estaba casi a oscuras. Solo ardía una llama de gas junto al tocador. Había un perfume a violetas en el aire. Las habría traído su mujer con intención de regalárselas con algún verso o un poema. Pero se hallaba sumergida entre las almohadas. Al joven le afectaban últimamente los pequeños detalles con tanta facilidad que se le alegró el corazón ante esta buena suerte. Mientras se quitaba los zapatos, miró a su alrededor y pensó: esta habitación, empapelada de azul celeste y con cortinas carmesí, ha sido muy amable conmigo. No la olvidaré. Pero una vez en la cama no se podía dormir. En un reloj vecino oyó dar el cuarto una vez, 2 veces, 3. Le parecía que había perdido el arte de dormir y que iba a seguir en la cama perpetuamente desvelado. Es porque estoy efectivamente muerto. Ya no hay diferencia entre la vida y la muerte, pensó. De repente, sin esperárselo, puesto que no había oído pasos, oyó que alguien hacía girar suavemente el pomo de la puerta. Había cerrado con llave al entrar. Cuando la persona del corredor lo comprobó, esperó un poco y luego volvió a intentarlo. Pareció renunciar. Un momento después, tamborilleó una pequeña tonada sobre la puerta y la repitió. Otra vez reinó el silencio. Después, el desconocido silbó un breve trozo de canción. Charlie temió seriamente que acabara despertando a su mujer. Salió de la cama, se puso su bata verde y fue a abrir la puerta con el menor ruido posible. El pasillo estaba más iluminado que la habitación, ya que había una lámpara en la pared encima de la puerta. Fuera, debajo de esa luz, vio a un joven. Era alto y rubio y tan elegantemente vestido que Charlie se sorprendió de verle en el Queen's Hotel. Llevaba un traje de etiqueta con una capa por encima y un clavel rojo en el ojal, fresco y romántico sobre el traje negro. Pero lo que más le sorprendió a Charlie al verle fue la expresión de su cara. Estaba radiante de felicidad, resplandeciente de un afable, modesto, incontenible, alegre arrobamiento, como Charlie no había visto igual. Un mensajero angélico llegado directamente del cielo no habría mostrado un éxtasis más exuberante y glorioso. El poeta se le quedó mirando un minuto. A continuación, se dirigió a él en francés, ya que supuso que este joven distinguido de Amberes sería francés. Y él hablaba muy bien esa lengua, dado que se la había enseñado en otro tiempo un peluquero de esa nacionalidad. ¿Qué desea?, preguntó. Mi esposa está dormida y yo me caigo de sueño. El joven del clavel había parecido sorprenderse tanto al ver a Charlie como Charlie al verle a él. Sin embargo, aquella extraña beatitud estaba tan hondamente arraigada en él que su expresión tardó en transformarse en la del caballero que se encuentra con otro. Su luz siguió iluminándole el semblante teñido de perplejidad, incluso mientras hablaba. Dijo: «Perdón, lamento infinitamente haberle molestado. Ha sido una equivocación». Luego Charlie cerró la puerta y dio media vuelta.
Por el rabillo del ojo vio a su mujer incorporada en la cama. Le dijo brevemente, porque quizás estaba todavía medio dormida: «Era un caballero, creo que estaba borracho». Al oír estas palabras, su esposa se tumbó otra vez y él regresó a su cama. Tan pronto como estuvo acostado, le asaltó una tremenda inquietud. Tuvo la sensación de que había sucedido algo irreparable. Durante un rato no supo qué era, ni si era bueno o malo. Le pareció como si una luz gigantesca deslumbrante se hubiese precipitado sobre él, hubiese pasado y le hubiese dejado a ciegas. Luego, esta impresión adquirió forma y consistencia, y se reveló en forma de un dolor tan agobiante que le hizo contraerse como por un espasmo. Porque aquí, comprendió, estaba la gloria, el sentido, la clave de la vida. El joven del clavel la tenía. La infinita dicha que irradiaba el semblante del joven del clavel debía de encontrarse en alguna parte del mundo. El joven sabía el camino para llegar a ella. En cambio, él lo había perdido. Una vez, pensó, lo había sabido también, pero se había apartado de él y aquí estaba, condenado para siempre. ¡Ay, Dios, Dios del cielo! ¿En qué momento se había apartado del camino del joven del clavel? Ahora veía con claridad que la melancolía de sus últimas semanas no había sido sino un presagio de su total perdición. En su agonía, porque estaba verdaderamente en las garras de la muerte, quiso tomarse a cualquier medio de salvación. Manoteó a oscuras y golpeó algunas de las críticas más entusiastas de su libro. Un instante después, su pensamiento retrocedió ante ellas como si se hubiese quemado. Aquí, en efecto, estaba su ruina y su condenación, en los críticos, en los editores, en el público lector, en su mujer. Eran gente que necesitaba libros y para conseguir su propósito eran capaces de convertir a un ser humano en letra impresa. Se había dejado seducir por la gente menos seductora del mundo. Le habían obligado a vender su alma a un precio que era en sí mismo un abuso. Enemistaré, pensó, al autor con los lectores y a tu semilla con la de ellos. Tú le magullarás los talones, pero ellos te magullarán la cabeza. No era extraño que Dios hubiese dejado de amarle, ya que por propia voluntad había cambiado las cosas del Señor, la luna, el mar, la amistad, por las palabras que la describían. Ya podía sentarse ahora en una habitación a escribir estas palabras para que le alabasen los críticos, mientras, fuera en el pasillo, pasaba el camino del joven del clavel hacia aquella luz que iluminaba su rostro. No sabía cuánto tiempo llevaba acostado. Le parecía que había llorado, aunque tenía los ojos secos. Por último, le venció el sueño de repente y durmió un minuto. Al despertar, estaba completamente sereno y decidido. Se marcharía, huiría e iría en busca de aquella felicidad que existía en alguna parte. No importaba si tenía que ir hasta el fin del mundo. Bajaría al puerto ahora mismo y buscaría un barco que le llevase. La idea del barco le serenó. Permaneció en la cama una hora más. Luego se levantó y se vistió. Mientras lo hacía, se preguntó qué habría pensado de él el joven del clavel. Muy sigilosamente hizo la maleta. Al principio había decidido dejar el manuscrito. Después lo incluyó en el equipaje, a fin de arrojarlo al mar y presenciar su destrucción. Cuando iba a salir de la habitación, se acordó de su mujer. No estaba bien dejar para siempre a una mujer mientras dormía sin una palabra de despedida. Teseo, recordó, lo había hecho. Pero era difícil dar con una palabra de despedida. Por último, de pie ante el tocador, escribió en una hoja de su manuscrito: «Me he ido, perdóname si puedes». Después bajó.
Detrás del mostrador el portero cabeceaba sobre un periódico. Charlie pensó, jamás le volveré a ver. Nunca más volveré a abrir esta puerta. Al salir, el viento había amainado. Llovía, y la lluvia susurraba y murmuraba a todo a su alrededor. Se quitó la gorra. Un momento después, su cabello goteaba y el agua le corría por la cara. En este tacto fresco, inesperado, había intencionalidad. Recorrió la calle por donde había venido, ya que era la única que conocía de Amberes. Mientras caminaba, le pareció que el mundo no le era del todo indiferente ni estaba absolutamente solo en él. Los fenómenos dispersos y aislados del universo iban adquiriendo una consistencia muy semejante al demonio mismo, y el demonio le tenía tomado de la mano o por el pelo. Antes de lo que suponía, se encontraba en el puerto, en el borde del muelle, con la maleta en la mano y mirando fijamente el agua. Era profunda y oscura. Las luces de las farolas del muelle jugaban en ella como serpientes jóvenes. Su primera sensación fuerte fue que era salada. La lluvia caía sobre él desde lo alto. Debajo tenía agua salada. Así es como debía ser. Permaneció allí largo rato mirando los barcos. Se iría en uno de ellos. Los cascos se recortaban gigantescos en la oscuridad de la noche. Transportaban cosas en sus vientres y estaban preñados de posibilidades. Eran portadores de destinos y superiores a él en todos los sentidos. El agua los rodeaba por todas partes. Flotaban, el agua salada los llevaba a donde querían ir. Mientras miraba, le pareció que le llegaba una especie de simpatía de los grandes cascos. Le enviaban un mensaje, pero al principio no lo entendió. Luego encontró la palabra. Era superficialidad. Los barcos eran superficiales y estaban siempre en la superficie. Ahí residía su poder. Para los barcos, el peligro estaba en ir a fondo de las cosas, en encallar. Incluso eran huecos y en la oquedad resistía el secreto de su ser. Las grandes profundidades trabajaban como esclavas para ellos mientras permanecieran huecos. Una oleada de felicidad inundó el corazón de Charlie. Un rato después se echó a reír en la oscuridad. Hermanos míos, pensó, debí haber acudido a vosotros hace tiempo. Hermosos y superficiales, vagabundos, valerosos y flotantes conquistadores de las profundidades. Ángeles pesados y vacíos, os estaré agradecido toda mi vida. Que Dios nos conserve a flote, a vosotros y a mí, hermanos. Dios guarde nuestra superficialidad. A todo esto se encontraba empapado. El pelo y la gorra relucían suavemente como los costados de los barcos de la lluvia. Y ahora, pensó, callaré la boca. En mi vida ha habido demasiadas palabras. No puedo recordar ahora por qué he hablado tanto. Solo al venir aquí y estar callado bajo la lluvia, se me ha revelado la verdad de las cosas. En adelante no hablaré más, sino que escucharé lo que los marineros, gentes que están familiarizadas con los barcos flotantes y viven alejados del fondo de las cosas, tengan que contarme. Iré al fin del mundo y mantendré la boca callada. Apenas había tomado esta resolución cuando se acercó un hombre y le dirigió la palabra. ¿Busca barco?, preguntó. Tenía aspecto de marinero, pensó Charlie, y también de mono simpático. Era un hombre bajo, de cara curtida y un poco de barba. Sí, en efecto, dijo Charlie. ¿Qué barco?, preguntó el marinero. Charlie iba a contestar el Arca de Noé, pero comprendió a tiempo que sonaría a una estupidez. Pues verá, dijo, quiero embarcar, salir de viaje. El marinero escupió y se echó a reír. ¿De viaje? Menos mal, estaba mirando el agua fijamente, así que pensé que iba a saltar.
Ah, con que asaltar, dijo Charlie. ¿Y me habría salvado usted? Pero la verdad es que llega demasiado tarde para salvarme. Tenía que haber venido anoche. Ese habría sido el momento adecuado. La única razón por la que no me ahogué anoche fue la falta de agua. Si el agua hubiese venido a mí entonces... Ahí se encuentra el agua, y aquí está el hombre. Bien, si el agua va a él, se ahoga. Todo contribuye a probar que el más grande de los poetas se equivoca, y que uno no debería hacerse poeta jamás. Al llegar aquí, el marinero concluyó que el joven desconocido estaba borracho. De acuerdo, muchacho, le dijo. Si se lo ha pensado mejor, puede seguir su camino. Que tenga buenas noches. Esto fue una decepción para Charlie, que había pensado que la conversación marchaba extraordinariamente bien. ¿Puedo ir con usted?, preguntó al marinero. Me dirijo a la taberna, le contestó el marinero, a tomarme un vaso de ron. Es una idea excelente, exclamó Charlie. He tenido suerte al tropezarme con un hombre con ideas así. Fueron juntos a la taberna que estaba cerca, donde se encontraron con un par de marineros a los que el primer marinero conocía, y se los presentó a Charlie, al uno como piloto y al otro como sobrecargo. Él era capitán de un pequeño barco fondeado en el puerto. Charlie se metió la mano en el bolsillo y lo encontró lleno del dinero que había tomado para el viaje. Traiga la mejor botella de ron que tenga para estos caballeros, le dijo al camarero, y un tazón de café para mí.